Bueno, yo realmente terminé la charla de una forma un poquito atropellada. Pues no creo que la charla por sí misma alcance a mostrar que el lenguaje está en incapacidad de representar lo divino o incluso de hacerlo presente. Vamos, para eso se requeriría hacer un recorrido más largo y digamos que este discurso, si uno lo piensa como un discurso que puede continuar y que puede seguir, es apenas un principio y una forma también en la que muchas veces se sienta un principio es decir, no puedo arrancar de otra parte o debo arrancar de acá, pero a medida que vaya avanzando puedo ir reformulando las cosas, replanteándolas y poniendo ulteriormente como principios distintos, o entender el principio no como lo que debe, no como el todo, no como algo donde esté contenido el todo, sí, que también a veces es como una forma muy filosófica de abordar las cosas, ¿no? Tomar como principio lo que supuestamente ya contiene el todo o es el todo, sino tomarlo como algo provisional que luego permite como ir llegando a algo distinto. De hecho queda digamos en el horizonte del texto que ahí se inicia, queda un poco la idea de que de todas maneras arrancar por un análisis un poco unilateral tanto de lo que sería el sujeto primero como de lo que serían los predicados entendidos de manera superlativa, es decir, el aristotelismo y el platonismo, ¿sí? Pueden entenderse como formas unilaterales de comprender el lenguaje, de enfocar de manera relativamente, digamos, de enfocar de manera abstracta en el sentido de disociar, ¿sí? Lo que es el sujeto y lo que es el predicado, cuando muy posiblemente algo fundamental ahí es la conexión entre los dos. Ahí habría que hacer una reflexión para ver exactamente dónde realmente culminan o dónde hay que poner los límites del lenguaje, examinando ese es a fondo, ¿sí? Como se sabe, una reflexión como la reflexión o una filosofía como la heideggeriana, que se distancia de toda la teología y la filosofía de la tradición, pero que de comienzo a fin se orienta justamente por esa palabra, el ser, ¿sí? Es una reflexión que busca por ese mismo hilo conductor, que yo creo que es un hilo conductor del lenguaje, aunque hay muchos filósofos críticos de Heidegger que dicen que él realmente, sin darse cuenta, abandona los límites de una reflexión sobre el ser, que son límites lingüísticos, ¿sí? Los abandona subrepticiamente para hacer digamos, otro tipo de teología distinta a esta que aparece acá, que es una teología al hilo del lenguaje. Pero de todas maneras, yo creo que un autor como ese nos lleva muy lejos, ¿sí? Y realmente nos instala prácticamente en lo que es el lugar contemporáneo de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Porque ahí alrededor de Heidegger están, Derrida, está también, ¿no? Acaba de ir el nombre, famoso teólogo francés, que me acaba de ir el nombre, pero absurdamente. Bueno, en fin. Y aparte filósofos, hay teólogos alrededor de eso. Muy bien, habría que ver ahí, digamos,
a fondo, ver a fondo hasta dónde lleva una reflexión sobre el lenguaje, ir a fondo, buscar sus límites. Ese fue un trabajo que hizo Wittgenstein también, es algo que a su manera hizo Schopenhauer también. Y ahí, en ese punto, yo creo que nuevamente toca plantearse la pregunta de si en el lenguaje puede o no, o con la ayuda del lenguaje, puede hablarse de lo divino o puede accederse a lo divino, o si lo divino está ello mismo en el lenguaje. Es una pregunta que dejó ahí planteada. No, Heidegger decía que el lenguaje es la casa del ser. Eso suena un poquito raro, pero eso es casi como que, como yo lo entiendo, el lenguaje es algo así como el lugar de culto, ¿sí? del ser, donde uno finalmente lo toca. Ahora, un Dios por fuera, dice usted, bueno, habría que considerar la posibilidad de un Dios por fuera del lenguaje, o de un lenguaje que sí pudiera acceder a Dios. En uno u otro caso, o sea, para saber exactamente qué significan estas alternativas, yo creo que toca haber agotado, y eso básicamente de esa manera resumo lo que estaba diciendo, toca haber agotado la filosofía del lenguaje, toca haberla llevado al límite. Yo lo que quiero decir es que no puede uno llegar a decir algo así como Dios es inefable, si uno no ha recorrido todo el camino de la filosofía del lenguaje. Y los que llegan a ese punto, digamos, y dicen algo así como, bueno, lo que dice Wittgenstein al final del tratado, o algo así, de lo que no se puede hablar, es mejor callar, pues obviamente lo dicen no en la primera oración, ¿sí?, de un discurso sobre el lenguaje, sino en la última oración. Eso está claro. De manera que dependerá enteramente del tipo de filosofía del lenguaje que se desarrolle, y por eso me quedo de este lado de su pregunta, ¿no? Dependerá de eso cómo haya que entender ese lenguaje distinto al que tenemos, o ese Dios que lo rebasa. Pero lo que yo quiero decir es que no tenemos otra opción que arrancar con el lenguaje, o si no arrancar, por lo menos tarde o temprano, más temprano que tarde, dar un paso dentro del lenguaje. Porque bueno, sí, cabe otra posibilidad, y es que Dios se nos haya revelado antes, ¿sí?, del lenguaje, y no hagamos el esfuerzo de vertirlo en el lenguaje, porque de una vez, o sea, sin habernos introducido en él, tengamos como la percepción de que Dios no se va a dejar revelar o representar a través del lenguaje. Pero eso me parece a mí, bueno, puede ser una postura, pero no es una postura filosófica, porque no es una postura, sería una postura dogmática, ¿sí?, en el sentido, o una perspectiva misológica, ¿sí?, de entrada decir que el logos lo que va a hacer es escamotear la experiencia de lo divino. ¿Cómo sabe uno si no se hace un intento? Lo que sí se puede decir, o a lo que se puede apuntar, es que Dios puede quedar completamente antes, ¿sí?, del esfuerzo del lenguaje. ¿Sí? O sea, pensar, por ejemplo, en epifanías que tengan un carácter alógico, cosas que no se puedan plasmar en el lenguaje en lo absoluto. Ahora, hay otra cosa que puede resultar interesante, y es preguntarse hasta qué punto el lenguaje puede medio desdoblarse
y mostrando sus limitaciones de manera reflexiva, dejar indicado cómo habría que concebir eso otro sin hablar propiamente de eso otro. Pero yo creo que ahí, digamos, ese acceso, después de todo, es tributario del lenguaje, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en una filosofía como la kantiana siempre viene el problema de qué podemos decir de la cosa en sí. Y básicamente pareciera que digamos, lo que viene al caso es prohibirse enteramente decir algo sobre la cosa en sí, ¿no? Tiene como una interdicción, una prohibición. Sin embargo, se cree que el mundo de lo fenoménico se lo ha delimitado bien, es decir, se ha mostrado su carácter finito, se lo ha circunscrito, y si se cree que se lo ha circunscrito debidamente o de manera acabada, esa circunscripción, pues viene la posibilidad de hacer juicios negativos, ¿no? Ahora, como hay que entenderlos como juicios negativos del estilo: la cosa en sí no es temporal, la cosa en sí no es espacial, la cosa en sí es infundada porque el principio de causalidad rige solo para los fenómenos. Pero ¿qué significan estas afirmaciones? ¿Qué significan esas negaciones? ¿Quiere decir acaso que la cosa en sí es lo contrario? ¿O quiere decir que es lo otro de eso, pero lo otro de algo de alguna manera está dominado por ese algo? O sea, como que ese algo de lo cual eso otro es negación, da la pauta sobre cómo entender la negación. La negación no es enteramente indefinida, pues pienso yo. Entonces, pues yo personalmente no me atrevería a decir nada sobre lo que, digamos, en respuesta a lo que usted pregunta. Mi reflexión sobre el lenguaje no dista de estar acabada. O sea, mi reflexión sobre lo finito, porque al fin y al cabo yo sí consideraría que el lenguaje está principalmente orientado para hablar sobre lo finito. Pero mi reflexión sobre lo finito no está acabada, por lo tanto, digamos, el otro lado del asunto está también para mí incompleto. Sí. ¿De ser posible un discurso teofánico? Si pensáramos que era posible, equivaldría a pensar en un discurso teofánico, pues sería equivalente a un lenguaje adánico, en tanto que no solo nombra, sino que produce la presencia. Eso por un lado. Y la otra pregunta es si la teología, que creo que es algo que mencionó en algún momento, cuando habló del discurso teofánico, que la teología es tal vez la manera como el lenguaje puede de alguna forma aproximarse a la presencia o producir la presencia de Dios. En ese caso sería la teología la lengua perfecta que supuestamente se ha buscado, y podría ser perfecta si solamente puede incorporar la presencia de Dios y no de algo distinto de Dios. Sí, bueno, sobre el lenguaje adánico, si ese lenguaje adánico es distinto al lenguaje nuestro, es un lenguaje que trasciende, ¿sí? Es un lenguaje que nos es trascendente, y por eso mismo, frente a ese mismo lenguaje, cabría hacer las mismas preguntas que nos hacemos sobre Dios como lo trascendente. O sea, es un lenguaje que nos trasciende, es casi que en ese respecto una imagen misma de lo divino, entendido como lo trascendente, o una imagen mismo del infinito, ¿sí? O
sea, el lenguaje adánico, que puede ser un lenguaje distinto al nuestro, que por su naturaleza es un lenguaje finito, y para hablar de lo finito, ese lenguaje sería un lenguaje que lo trascendería, y lo trascendería por ser no solo de lo infinito, sino por ser algo así como una imagen de lo infinito. Entonces, sí, podría plantearse de esa manera. Lo que pasa es que si lo planteamos de esa manera, el lenguaje adánico es tan trascendente como Dios mismo, diría yo. Entonces la opción que queda es el lenguaje nuestro, puede Dios manifestarse en un lenguaje como el nuestro. Esa pregunta cabe ahí, ¿sí? Y ahí la respuesta no ha sido negativa de entrada. Ahí caben respuestas un poco enigmáticas, como la famosa, bueno, no es una respuesta a esa pregunta, pero sí es de pronto como una pauta, la famosa afirmación de que en principio fue la palabra. En principio fue la palabra. O otras afirmaciones pertenecientes a nuestra tradición, como sí, Jesús es el Logos, Jesús es el Verbo. Bueno, al fin y al cabo, a ver, la interpretación de una afirmación como esa, ¿sí? Dios es el Logos, pongámoslo así. Dios es la forma de Jesús, eso ya es interesante. Jesús no es cualquier Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Es un Dios muy particular, del cual se podría decir que, sin dejar de ser infinito, encarna en lo finito, como parte de su propia infinitud. ¿Sí? Eso es un reto impresionante para digamos, pues sí, para cualquier teología, evidentemente, pero yo creo que para el pensamiento de Occidente también, y pues se puede presentar a Hegel como el pensador que hace realmente un esfuerzo por traducir eso en términos de la filosofía, y a eso se lo entendió como, o los teólogos contemporáneos a Hegel entendían que su tarea era encontrar a un Dios y hacer un tipo de teología que les permitiera incluir lo finito dentro, no como opuesto, o no por fuera de lo infinito. De tal manera que si se dijera que si pudiéramos hablar de el verbo o el logos con mayúscula, diciendo Dios es el verbo, eso es un reto para poder, digamos, lo que podría ser verdadera esa afirmación sería encontrar cómo realmente existe un lenguaje que sea él mismo, lo divino, pero siendo nuestro lenguaje. Porque si no, pues digamos, como decía antes, si no digamos, la tesis o la afirmación no me parece para nada interesante, porque ¿de qué lenguaje hablamos si trasciende completamente el nuestro? Eso es como hablar de lo totalmente otro y utilizar para eso totalmente otro la palabra verbo o logos, y eso me parece que es simplemente como un juego de palabras. O sea, si hay algo en eso, es porque hay algo del lenguaje, del nuestro,
en esa afirmación. Es porque nuestro lenguaje puede tener algo de divino en el mismo. Pero yo no sé si ahí lo que se pueda decir es que justamente, puesto que el verbo tiene un carácter, para nosotros, el verbo tiene un carácter discursivo, ¿sí? Es algo que se despliega en el tiempo. El lenguaje nuestro no es un lenguaje que sea comprensible o que se pueda dar en actos singulares. Cualquier emisión lingüística singular o cualquier acto de habla o lo que sea, se hace posible por un contexto, por un entorno, por un juego de oposiciones y de diferencias y todo este tipo de cosas que se han resaltado una y otra vez. Y si eso es así, entonces realmente pensar que el lenguaje es finito y por tanto no es apto para la revelación de lo divino. Decir eso simplemente porque uno piensa que con una oración no va a captar lo divino es no reconocer justamente el carácter finito del lenguaje que se manifiesta en el hecho, o en un hecho entre otros, que es que el lenguaje es discursivo, el lenguaje el lenguaje es como decir, o sea, una imagen del lenguaje es la de aquello que se explica, que se desarrolla, que parte de algo, pero ese algo para llegar a ser plenamente tiene que abrirse, tiene que expandirse, como que es lo que estamos haciendo en este justo momento, ¿no? Yo digo unas cuantas palabras, bastantes, sí, en una hora, pero luego se me pide que me explique, ¿sí? O sea, es apenas natural que al lenguaje se le dé el margen de la explicación, del desarrollo, del sacar a la luz lo que en un primer momento es apenas implícito, o la de desentrañar el lenguaje tiene que ir desentrañando el propio horizonte dentro del cual que lo hace significativo, ¿no? Como cuando a uno le piden que interprete bueno, no sé, pues lo tomo como un ejemplo de lo que estoy diciendo, no porque crea que yo tengo una aptitud especial para revelar lo divino en el lenguaje, no, sino pues al comienzo, para hacer más comprensible el punto de partida, uno examina como las diferentes posibilidades, el contexto, las cosas que se niegan, y de esa manera el discurso se va haciendo cada vez más significativo. El discurso tiene que tomarse tiempo. Es ahí donde uno podría finalmente determinar si el lenguaje puede o no puede. No es atentar contra la naturaleza misma del lenguaje pensar que el lenguaje podría revelar lo divino en una oración. En una oración con toda seguridad, no. Y de hecho, por ponerlo de esa manera, nuestras oraciones comunes y corrientes nunca tienen al ser como sujeto. Entonces uno podría decir, o sea, el lenguaje de entrada no está tematizando lo que para aquellos que dicen que lo divino está en el lenguaje es lo más importante, que es el ser. Ese siempre aparece ahí, digamos, siempre está ahí, pero nunca es tema, nunca es el sujeto, o rara vez es el sujeto. Entonces, en un primer momento, pues no puede uno esperar mayor cosa. Yo entiendo la idea de que Dios es el verbo, en el sentido de que, en un sentido medio hegeliano, de que Dios se tiene que expresar necesariamente en el movimiento, en el despliegue, en el desarrollo, así.
Y que eso, y si uno entiende que eso necesariamente tiene que hacer parte de lo divino, yo creo que ahí ya empieza a alojar lo divino en el lenguaje. De otra manera no. El lenguaje, digamos, lo divino va a ser siempre trascendente a eso. Y curiosamente, sí, yo creo que pues, el cristianismo, si se lo entiende como la religión en la que Dios se hace hombre, o se quiere que lo absoluto encarna, es una religión que obliga a casi que hacer ese ejercicio, a encontrar en lo humano lo divino, o lo divino en lo humano, si se quiere. Y la cosa va más lejos, claro está, ¿no? Y pues sí, la filosofía y la teología tienen que definir al hombre fundamentalmente como el ser que tiene lenguaje para hacer sus afirmaciones. Si no lo hicieran así, pues bueno, estarían haciendo otra cosa. Los teólogos no estarían hablando, ni los filósofos tampoco. O sea, estarían, no sé, oficiando o buscando palabras encantadoras para... O sea, no estarían en el tipo de discurso en el que están. ¿Alguna otra pregunta? ¿O sí? Antes de preguntarle algo sobre lo primero que se dijo, la palabra Dasein, el ser ahí, es una expresión para hablar del ser humano, no para hablar de lo divino. Y la expresión tiene aunque la expresión Dasein, como la entiende Heidegger, no está desligada de una reflexión de lo divino, claro que no. Dasein suena, en un primer momento, el ser ahí suena como justamente un índice o un indicativo de finitud. Ser ahí, lo que está ahí y no puede estar en otra parte. ¿Sí? Está ubicado, está localizado. O sea, carga con su finitud de entrada, o sea, por el solo hecho de existir, que es lo que significa la palabra realmente. Dasein es existir. Existir en el sentido de, pues a diferencia de, porque es que la palabra existir, bueno, existence, cuando la usa en alemán obviamente tiene que darle una significación distinta a Dasein, o si no, para que utilizaría una palabra nueva. Ahí lo que se quiere recalcar con eso de existencia es más con un componente extático, ¿sí? de la existencia. Pero con este Dasein, en primer momento, lo que se quiere recalcar es la finitud, pienso yo. Pero él sí se pregunta cuál es el Da, ¿sí? Cuál es el ahí de ese ser ahí.
Y resulta que ese ahí es un ahí para otra cosa. O sea, que lo que se da en ese ahí es otra cosa. Y esa otra cosa es el ser que, digamos, el ser ese con mayúscula, pongámoslo, ¿sí? El ser se presenta, iba a decir se da, pero claro, se da utilizando el verbo dar, no el da de ahí, del alemán. Lo que quiere decir Heidegger es que el ser humano es ese lugar donde el ser se da. Ese último, o entendido así, es una reflexión teológica, o si no teológica, llámenla ontológica. Pero entonces, ¿qué es ese ser? Entonces, bueno, ahí yo no voy a entrarme por ese lado. Ahora, lo que yo quisiera preguntar, o más bien quisiera que me recordara, usted hizo una distinción al comienzo cuando hablaba de Schleiermacher, de un tipo de teología que entiende lo divino como lo absolutamente otro, a diferencia de otra que entiende... Sí, a diferencia de la de Schleiermacher, que es la de... Sí, el Dios más cercano, más inmanente, cuando casi se disuelve como humano, a diferencia de la radicalización de Jehová. Sí, y la pregunta ahí es... ¿Cómo se pasa de uno al otro? ¿Cómo se dan las dinámicas en términos de la comprensión que hace Bauer, por ejemplo, de la filosofía de Kierkegaard, cuando define a Dios de alguna manera, sobre todo en sus manifestaciones, como paradoja, como oposición, y en ese sentido, ¿qué elementos nos puede probar ahí los que van a entender ese también? Ya, bueno, yo no sabría decirle nada de Kierkegaard, o sea, sería irresponsable de mi parte. Lo que sí de pronto puedo, sobre lo que puedo comentar algo, es sobre la relación que puede existir, o la falta de relación que podría existir entre una teología que habla de lo absolutamente otro y una que habla de algo que nos es más cercano. Yo creo que hay una forma de hacerlo cuando planteaba una oración como Dios es lo infinito, uno puede ser que en un primer momento uno no advierta que de pronto uno está dejando una cantidad de dioses por fuera, ¿sí? o de diferentes concepciones de lo divino por fuera. Y podría uno pensar que lo infinito es una forma muy particular de pensar a Dios y que de pronto no se va a llegar a algunos dioses si se define de esa manera a Dios como lo infinito. Yo no sé si al decir Dios es lo infinito uno haya tomado ya una opción por uno de esos dos dioses, lo absolutamente otro o ese otro Dios que yo más bien, o sea, como lo veo yo, sería un Dios de lo superlativo, ¿sí? Yo creo que el Dios de los griegos, o el Dios de los filósofos griegos, es el Dios de lo superlativo. En lugar de poner Dios es lo infinito, yo pondría Dios es lo superlativo. Pero entonces uno se pregunta, sí, lo superlativo es un término comparativo, ¿no? Dios es lo más. Sí, pero ¿lo más qué? ¿Es lo más qué? ¿Qué se pone ahí en ese punto? Los griegos ponen algo que es finito, ¿sí? Y simplemente lo potencian y lo convierten en lo más, ¿sí? Si por ese camino lo superlativo se convierte en
En lo absolutamente otro, no lo sé. Tendría la impresión de que no, de que por ese camino no vamos a llegar a lo absolutamente otro. Por el camino de pensar Dios como lo superlativo, como estoy asumiendo que Platón, Aristóteles y seguramente los demás antiguos pensaron a Dios como lo superlativo. La tradición cristiana también siguió pensando a lo divino como lo superlativo, pero es cierto que en algún momento en la tradición aparece esto de lo absolutamente otro. Y sí me parece interesante la pregunta de plantearse de dónde surge esa concepción de lo divino, pero no tanto digamos, del siglo XIX al siglo XX, porque creo que ese Dios, que es lo absolutamente otro, ya había surgido antes. Yo me preguntaría cuándo y si es un origen distinto, históricamente hablando, ¿no? No estoy hablando de si el Dios, o sea, estamos hablando de los dioses mismos, y de pronto Dios sufre una transmutación y de ser algo superlativo se convirtió en eso. No, sino cuando se lo empezó a pensar de esa otra manera, y si hubo ahí un tránsito. Yo me pregunto si, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que ya estaba siendo concebido como lo absolutamente otro, para que fuese necesario introducir o hacer que Dios encarnara en hombre para crear ese puente que se iba volviendo difícil de remontar. Pero, ¿cuál es el concepto, me preguntaría yo, cuál es el concepto que nos lleva a lo absolutamente otro? No es el de lo superlativo. ¿Será el concepto de lo absoluto? Pero ¿cómo se entiende ahí lo absoluto? Ahí, digamos, Hegel hace un intento, digamos, de entender lo absoluto de tal manera que lo absoluto no se convierta en lo totalmente otro, sino que lo absoluto sea, por así decir, lo finito, pero en su pleno, digamos, en su pleno desarrollo, en su pleno despliegue. Y se logrará, digamos, lo absoluto llegará a tomar completa conciencia de sí, porque ahí hay ese elemento fuertemente filosófico. Lo absoluto, o sea, no puede haber lo divino sin la autoconciencia, o sea, sin que el pensamiento esté dentro de lo absoluto, porque todo el tiempo uno piensa que el pensamiento está ahí para contemplarlo, pero desde Aristóteles, entre otras, ¿sí?, hasta Hegel, por lo menos, el pensamiento mismo es lo divino, ¿no? El nous que se piensa a sí mismo, el pensamiento que se piensa a sí mismo, ese es el Dios de Aristóteles. Entonces, no, yo le devolvería la pregunta como para poderla trabajar, porque no tengo una respuesta de eso. ¿De dónde viene ese Dios que definimos como lo absolutamente otro? ¿Cuál fue su primera aparición? Estoy seguro que no fue en el siglo XX. O el gnosticismo de la antigüedad. O bueno, puede ser que yo esté exagerando, pero el Dios del Antiguo Testamento ya era ese. No nos parece que sea absolutamente otro, porque en buena medida nos lo representamos como un Dios personal, eso nos impide, ¿no? Pero hay autores, el mismo Hegel incluido, que piensa que con Dios, digamos, con esa idea de Dios, el joven Hegel, ¿no?, que con esa concepción de Dios
lo que hicieron los judíos fue crearse una imagen de lo contrario a la naturaleza para degradarla. Sí, hay ese componente fuertemente crítico. Un poco la idea de que en el Dios del Antiguo Testamento la naturaleza se convirtió en algo enfrentado a Dios y no como decía el profesor Eugenio Andrada aquí, no como el escenario mismo donde Dios se hace manifiesto. O sea, esa idea de que la naturaleza es el lugar de la revelación divina, yo no la encontraría, si le creemos al joven Hegel, no la encontraría compatible con el Dios del Antiguo Testamento, o con ese que nos hemos medio inventado al leer el Antiguo Testamento en una lectura como crítica, en la que pensamos que los judíos fueron los que se inventaron la negación de todo lo que es natural en nosotros, ¿no? O sea, Dios como lo apósito a lo humano, a lo natural. Sí, ¿verdad? Preguntar algo. Ajá. Bueno, gracias. Sí. En el discurso científico, cuando se introduce el término infinito, ya se habla como un problema. En ese sentido, usted introducido a traer el principio Dios es infinito, pues, que evidentemente es problemático el principio Dios. ¿Se acuerdan? Si la idea es simplificar a Dios, ¿no sería mejor más bien traer un principio en términos negativos o menos ilícitos? El término infinito como palabra es negativo. Sí. Infinito, ¿no? O sea, que es positivo ahí desde el punto de vista gramatical o morfológico, es infinito, es el positivo, infinito es el negativo. Sí, ¿no? Bueno, pues estaría significando a Dios en sentido negativo. Sí. Bueno, no sería mejor como decir, entonces uno finito, entonces lo incognoscible, que es más explícito, decir así. Lo incognoscible. Bueno, ahí volvemos, digamos, como casi que como a la primera pregunta, y es, y lo pongo así porque, a ver, si yo establezco los límites como los límites de lo cognoscible, los límites del lenguaje, estamos en, digamos, esta pregunta o esa inquietud es una variante de la que teníamos inicialmente, que era, bueno, y si el lenguaje es finito, y Dios es infinito, entonces tendremos que pensarlo por fuera del lenguaje y por lo tanto crearnos un lenguaje distinto al nuestro, o llevar nuestro lenguaje por fuera de sus propios límites y, como quien dice, proponer una reforma del lenguaje, o lo que debemos hacer es replantearnos el concepto de lo divino de tal manera que no sea accesible desde el lenguaje. Igualmente, ¿no? Si Dios es lo incognoscible, pues no, digamos que la estructura del problema permanece la misma, y de pronto no solo la estructura, sino de pronto los límites de lo cognoscible son los límites del lenguaje. O es que el conocimiento, pues, bueno, sí, o es que es posible un conocimiento propiamente dicho por fuera del lenguaje. Es posible afirmarlo. Es posible decir, ya desde la antigüedad se estaba discutiendo sobre eso, pero los filósofos ahí tienen sus propios prejuicios también nuevamente. Pues si se lee un diálogo como el de Teto, ¿sí? Se encontrará la tesis al comienzo de que el conocimiento es percepción.
eso resulta insuficiente. Y hasta que no aparece la palabra logos, no se estará, digamos, no se estará satisfecho con la definición que se está dando de conocimiento, y esa aparece al final, ¿no? Conocimiento es la opinión acompañada, la opinión verdadera acompañada de logos. Entonces, ¿cómo definir conocimiento de una manera, digamos, como rica, ¿sí? Sin apelar al logos? Y ese es el problema, que pueden tener ciertas concepciones de lo divino que se queden antes del lenguaje. Y es que, por ejemplo, para volver, ¿sí? Al caso de Hegel o al caso de Aristóteles, un Dios que no incluya la autoconciencia dentro de él, o sea, el conocimiento de sí. Y creo que el conocimiento de sí o la autoconciencia, eso está muy claro para la mayoría de los autores que yo conozco, o para todos. La autoconciencia es imposible sin lenguaje. Por eso se piensa que los animales realmente no tienen autoconciencia propiamente dicha, por eso los consideramos hasta seres felices, ¿sí? Porque, por ejemplo, no pueden tener esa reflexión sobre su propio sufrimiento. Es decir, los animales se duelen, nosotros sufrimos. En los animales hay dolor, en nosotros hay sufrimiento. ¿Por qué? Por ese momento de autoconciencia. Y ese momento de autoconciencia no lo hay sin el lenguaje. Entonces, sí, lo que estoy tratando de hacer fuerte es nuevamente la idea de que la aproximación, digamos, a esta problemática es una aproximación que debe realizarse al hilo del lenguaje, porque es ese hilo el que nos da una idea clara de lo que significa conocer, y es al hilo del lenguaje que nos damos cuenta de que el conocimiento es finito. Por poner un ejemplo, cuando Nietzsche en Sobre Verdad y Mentira intenta mostrar que el conocimiento no vale lo que el conocimiento cree que vale, ¿sí? Que el conocimiento cree que es conocimiento de la verdad y por lo tanto conocimiento de lo absoluto y de lo incondicionado, y Nietzsche le quiere mostrar que en la medida en que ese conocimiento es un conocimiento a través del lenguaje, no tiene acceso a lo incondicionado, y para eso se ayuda, ¿no? Amparándose detrás de la mámpara del lenguaje, realmente reproduce toda la crítica de la razón pura. Pues realmente lo que está haciendo es como el ejercicio de mostrar que, o sea, para mostrar que el conocimiento es finito y no llega hasta lo absoluto, para de una vez derrumbar o a cierta noción de lo absoluto, y de esa manera derrumbar o minar la tradición metafísica, lo hace al hilo del lenguaje. Quizás eso se olvida, pero un pensador antimetafísico como Nietzsche pasó por una reflexión del lenguaje. Fue realmente su primera forma de hacer una crítica a fondo de la metafísica. Desgraciadamente, o significativamente, no sé cómo ponerlo, ese texto él no lo publicó. Hoy lo tenemos, pero él no lo publicó. O sea, no les respondo directamente a su pregunta, sino la conecto con la que se había planteado inicialmente. Bueno, gracias. Yo creo que he abusado mucho del tiempo de ustedes. Muy amable.